Nos da mucho gusto que estés con nosotros en el programa del Sagrado Corazón de Jesús. El amor de Él hacia ti y tu respuesta amorosa hacia el Sagrado Corazón de Jesús. El tema del día de hoy es la sábana santa y la traición de Judas. Una traición muy especial porque era uno de los discípulos, uno de los apóstoles, uno de los 12, de los más cercanos a Jesucristo nuestro Señor. Y del inicio de la pasión de Jesucristo nuestro Señor da cuenta la sábana santa. Por eso estamos haciendo este repaso en estos programas del inicio de la pasión de Cristo. Y de esta traición tenemos huellas en la sábana santa. Y para eso hemos invitado el día de hoy al Padre Víctor Martínez, misionero javeriano. Bienvenido. Muchas gracias, Alonso. Gracias por estar aquí contigo. Gracias. Un buen amigo de hace mucho tiempo, a quien tú ya conoces. Perdón. Y Ale Reyes Huerta, la voz de los jóvenes en nuestro programa. Bienvenida, Ale. Gracias, feliz de estar aquí. Gracias. Y bien, bueno, vamos a pedirte que nos acompañes a poner en manos del Espíritu Santo el programa del día de hoy. Vamos a hacer una oración inicial que nos sirva de guía al tema que vamos a tratar. ¿Les parece bien si vamos a una oración? Sí, adelante. Adelante. Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que he de pensar, lo que he de decir, lo que he de callar, lo que he de escribir, lo que he de hacer y cómo lo he de hacer, para obtener tu gloria, el bien de las almas y mi propia satisfacción. Amado Jesús, en ti he puesto toda mi confianza. Amén. Bien, vamos a pedirte que pongas en tus manos el Nuevo Testamento en el Evangelio de Jesucristo nuestro Señor según San Mateo, en el capítulo 26, versículos 47. Y vamos a escuchar y ver esta cita bíblica para iniciar nuestro programa. Adelante. Del Santo Evangelio según San Mateo. Estaba todavía hablando cuando llegó Judas, uno de los 12. Iba acompañado de una chusma armada con espadas y garrotes, enviada por los jefes de los sacerdotes, por las autoridades judías. Y bien, en esta primer cita estamos en un tema muy interesante y por increíble que parezca, uno de sus más cercanos, aquel que llevaba la bolsa con el dinero, aquel que tenía la mayor confianza de Jesucristo nuestro Señor para manejar los recursos, las dádivas que se les daban y la tesorería, por así decirlo, la economía de ellos, pues debería ser uno de los de más confianza. Y era su amigo, era discípulo y después apóstol, uno de los más cercanos, uno de los 12, pues él lo vende por 30 monedas de plata. Y esa continuación de la pasión desde el huerto de Getsemaní hasta la traición está plasmada en la sábana santa, como vamos a ver más adelante. Padre Víctor, ¿qué nos puedes decir de esta traición del amigo? Creo yo que para comprender mejor la traición de este apóstol cercano a Cristo, creo que es importante como considerar algunos elementos que están en torno, es decir, en el contexto. Fundamentalmente, en un pueblo con una tradición tan grande, tan milenaria, como es la del pueblo de Israel, y aquellos elementos tan fuertes, entender el proyecto de Jesús, entender a Cristo, no era fácil. No era fácil porque entonces el hecho de que Judas haya llegado a esta decisión, claro que en la traición de Judas se expresa una realidad humana.
y una realidad humana que tiene que ver con, pues es como dejarse guiar y llevar por lo que siempre estamos acostumbrados. Entonces, ante la novedad de la propuesta de salvación del reino de Dios en Cristo, pues no era muy fácil. Podemos decir que Judas no logró comprender a Jesús. También podemos reconocer en Judas, en esta traición, en este apóstol, que a lo mejor él tenía otro interés, otros intereses, otra visión, otra expectativa del mesianismo de Jesús. Entonces podemos ver en la traición de nuestro Señor Jesucristo de la dimensión humana, el aspecto humano, los elementos que están ahí, qué tanto se comprende de lo que Jesús propone, del proyecto del Padre, el proyecto de Dios, del amor de Dios, qué tanto se entiende, a dónde nos lleva, qué implicaciones tiene. Y por otro lado, en la traición, pues también verlo desde el Jesús mismo, ¿no? Un Jesús que sabe, que es consciente que va a ser traicionado, que alguien le va a meter zancadilla, vamos a decir, ¿no? Alguien lo va a entregar. Sin embargo, él, sabiendo eso, enfrenta, acepta, porque sabe que la aceptación de esa realidad humana puede, de una manera más completa, más grande, mostrar el gran amor de Dios. Ese amor de Dios que, a pesar de la traición, y una traición de alguien cercano, porque a veces pensamos que las maldades de nuestra vida, de aquellos enemigos que son distantes, que no les caemos bien, o que no les gustamos, o que no les parece nuestra manera de ser, Jesús, en su mismo grupo, en sus amigos, en los que él venía preparando, a los que les venía confiando muchas cosas, les explicaba de cerca tantas otras. ¿Cómo es posible que uno de ellos se animó, tomó la decisión de traicionarlo? Entonces, creo yo que es importante sopesar estas dos realidades importantes. Por un lado, desde la conciencia de Jesús, que acepta, que enfrenta esa realidad, y por otro lado, pues leer en la traición de este apóstol, de Judas, una realidad tan patente, tan real, tan concreta en todo ser humano, en todos nosotros, que con facilidad, por mirar o enfocarnos en nuestros propios gustos o intereses, nos podemos llevar entre los pies el proyecto de Dios. Entonces es ahí donde tomar conciencia de eso. Es una realidad patente, pues, en nuestra historia. Gracias. Ale, ¿cómo ves tú la traición de Judas a Cristo y cómo se puede aplicar en la vida de los jóvenes? Pues se me hizo impactante haber analizado este suceso. Primero, que la traición comenzó con un beso, y hasta Jesús mismo dijo, con una expresión de amor estás declarando la guerra, o estás iniciando la guerra. Y se me hizo muy fuerte como decía el padre, la traición no viene del enemigo, muchas veces viene de alguien cercano. Entonces, y más que esta traición, Judas había visto la grandeza de Jesús, lo que él hacía, decía, y aún así le valió, y fue de, ok, lo voy a entregar por 30 monedas de plata, porque le ganó la avaricia a Judas. Entonces, siento que a veces nosotros somos ese Judas en la vida, que traicionamos a Jesús con nuestros actos, con nuestros impulsos, con hacerle caso a ese impulso, a ese momento de adrenalina que a veces nos dejamos llevar. El solo por hoy voy a hacer esto y ya mañana haré las cosas bien. Es ese constante traicionar a Jesús, traicionar su voluntad, que es lo que habíamos también hablado, y también del otro lado saber, no por eso se justifica, que Jesús, Dios, nos va a perdonar, sea la persona que seas el peor, con que tengas esa bondad o esa sinceridad de pedir perdón, porque Jesús le seguía diciendo amigo. O sea, por más que lo haya traicionado, él era, le llamaba de amigo. Entonces, Jesús siempre te va a perdonar cuando hagas las cosas mal,
y lo reconozcas. No cabe duda que la traición de Judas es una situación que nos puede pasar a todos. Hablaba el padre Víctor de la naturaleza humana, de las debilidades humanas, y Ale hablaba de que le ganó la ambición. ¿Cuántas veces tú o yo no hemos vivido una debilidad y nos han traicionado o hemos traicionado? Pero el vivir una traición, ahora me pongo del otro lado, el lado de Jesús, cómo Él vivió ese momento tan difícil de alguien tan cercano, de alguien tan querido, de un amigo, sentir que lo vendió, sentir que lo entregó, y que por ahí dice Jesús, más te valía no haber nacido por lo que sigue para ti, ¿no? Y lo que siguió para él fue el suicidio, se ahorcó. ¿Por qué? Pues porque la traición de él internamente le afectó tanto que ya no supo qué hacer. Lo que le faltó fue pedirle perdón a Jesús, porque Pedro también lo negó. Es una forma de traicionar, pero él pidió perdón y siguió siendo parte del colegio de los apóstoles. ¿No es así? Así es, Alonso. El perdón es la contraparte de la traición, ¿no es cierto? Sí, y es que el perdón también es la expresión de un amor muy grande. El perdón es un regalo. Es un regalo, es aceptar, es comprender. Y yo creo que ante Dios siempre, a la luz del gran amor que Dios nos tiene, comprende que somos pobres en nuestro entendimiento, efímeros, que nos enganchamos o nos atoramos a veces en una visión pobre de las cosas y con facilidad somos capaces de destruir tanto. Y esto pues, lo vemos patente en nuestra historia o en pequeño o en grande en cada uno de nosotros. Sí, fíjate que el recibir una traición de alguien y no perdonar te hace que tú mismo te enfermes, que tú mismo se hace que lo padezcas, el que lo sufres, ¿no? El que te tomes ese veneno que al final te va a matar. Sin embargo, el perdón te sana a ti mismo, que eso es lo que a veces no entendemos. Nos sana a nosotros mismos independientemente de quien te haya traicionado o hecho daño, ¿no? Yo creo que esa parte es con la que nos debemos de quedar, la parte de Jesús, que Él perdonó, aún estando en la cruz, que lo estaban clavando, aún que lo estaban pues asesinando, les dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa es la contrapartida de la traición, ¿verdad? Así es. Bien, pues vamos a nuestro primer corte, ¿les parece bien? Vamos a ver dónde está la Caravana por la Paz, dónde está visitando, qué comunidades y cómo lo reciben, ¿les parece? Vamos a verlo. Claro que sí. Muy bien, pues vamos, te invitamos a que juntos vayamos con la Caravana por la Paz. Soy seminarista de la diócesis de Huajuapan de León, Oaxaca, y el día de hoy nos encontramos en el cerro de Yucunitzá, culminando la Caravana de la Paz que ha iniciado de la parroquia del Señor del Calvario al cerro del Yucunitzá para nuevamente regresar a la celebración eucarística con nuestro señor obispo Miguel Ángel Castro Muñoz. Experimentamos el corazón ardiente en esta antorcha que portamos y María Visión nos ha traído a nosotros una nueva experiencia a nuestro corazón, ya que así podemos ser portadores del Evangelio a cada una de nuestras familias. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Santa María de Guadalupe! Agradecemos infinitamente su visita a esta diócesis y
Esperamos que Dios nos siga derramando bendiciones, especialmente la paz que tanto lo necesitamos. El Sagrado Corazón de Jesús es una imagen importante en mi vida, ya que refleja el gran amor que Jesús nos ha tenido a nosotros desde el momento del llamado a la vida y el llamado a la vocación específica, en especial el llamado a la vocación sacerdotal y a cada una de las vocaciones a la cual Dios nos ha llamado. Y pues para mí representa el gran amor de Jesucristo plasmado en cada uno de los que nos rodean. Sí, en el marco del año jubilar Peregrinos de Esperanza, los invitamos a cada uno de ustedes para que puedan ser portadores de la luz del Evangelio, en especial de la luz ardiente del corazón de Jesús, que ilumina nuestras vidas para llenarnos de amor. Cabañas, en cuanto es instalado en lo que era la sede del obispo en Guadalajara, inmediatamente en su primera visita pastoral, que sucedió en los primeros días del año de 1797, llega a Mexticacán y en un ranchito, ya hemos hablado en otros programas, donde se está venerando el corazoncito que se había traído a ese lugar por la señora Ana María Lomelín. Pues bien, muy devoto del corazón de Jesús, y al ver que a ese lugar, o apenas 10 años antes se había llegado ese corazoncito, acudían peregrinos de todo México y hasta de los estados que actualmente forman Arizona, California, y llegaban hasta ese ranchito a 5 kilómetros del poblado de Mexticacán. Pues bien, viendo eso, automáticamente da 4,000 pesos para que se construya una capilla en forma, porque estaba por allí en una capillita de adobe. Pues bien, imagínense nomás, bastaron 2 años para que tuviera el corazón de Jesús, que se le veneraba en una custodia, ya lo hemos visto en otros programas. Pues Cabañas es un gran impulsor dentro de la Nueva Galicia de la devoción al corazón de Jesús. Yo digo que fue una bendición para la Nueva España, para la Nueva Galicia, de este obispo que programó por toda su diócesis la devoción al corazón de Jesús y erigió ese santuario. Ya hablaremos enseguida de lo que sigue siendo en Guadalajara este gran obispo que tuvimos la fortuna de que el Señor, Dios Padre misericordioso, mandara a alguien que hizo mucho para que se conociera el gran amor misericordioso de su Hijo en esta hermosa devoción al corazón de Jesús. Y qué bueno que sigues con nosotros en este programa El Sagrado Corazón de Jesús.
estamos con el tema la sábana santa y la traición de Judas. En la sábana santa están las huellas, está el testimonio de esta traición. Y vamos a irlo, mientras vayan avanzando los programas, vamos a ir viendo la sábana santa, esa sábana santa que es la reliquia donde nos pide a nosotros, como a Santo Tomás, que metamos los dedos en esa llaga para poder creer. Y lo que estamos narrando es lo que aparece en la sábana santa. Te pide que metas tus dedos y que yo meta los míos para poder descubrir que fue verdadero hombre y que es verdadero Dios. Bien, continuamos entonces ahora con otro punto muy importante dentro de lo que es el inicio de la pasión. Es el prendimiento. Una vez que lo entrega con el beso, lo detienen, se la abalanzan con una agresividad como si fuera un asesino peligroso. Sí. Creo que vale la pena también recordar que ante el prendimiento de Jesús, un poco previamente, cuando preguntan Jesús el Nazareno, ¿no? Cuando preguntan por él sale, aquí estoy. ¿A quién buscas? A Jesús de Nazaret, aquí estoy. El Evangelio de San Juan lo presenta fuertemente, es decir, Jesús se enfrenta, defiende a los suyos, él sale al frente. Y después ahí ya se da el gesto del beso de Judas y el prendimiento del Señor, que lo encadenan, que lo agarran, lo apresan y además lo golpean. Sin embargo, Jesús acepta con serenidad, pues acepta el prendimiento, sabe que comienza la obra de una manera patente ya, de una manera fuerte, radical. Y ahí se pueden considerar varios elementos. En el prendimiento de Jesús, pues desde luego, como ya se mencionó, el Judas, a través del beso, les iba a mostrar a los judíos, a los soldados judíos, que los que había mandado el Sanedrín, las autoridades judías, los del templo, los defensores del templo, del sistema religioso, entonces la señal era a quien le dé un beso. Y esto, pues desde el punto de vista reflexivo, desde el punto de vista teológico, como lo relatan los evangelios, pues hace referencia que muchas veces el rechazo o la traición se expresa con una cara bonita, con un lenguaje elegante, un lenguaje formal, un lenguaje incluso de afecto. Sin embargo, el contenido, el deshacerse de Jesús, el rechazar a Jesús o el prender a Jesús o el someter a Jesús a una realidad que es meramente humana, como es el prendimiento, como es el rechazo que el sistema religioso tiene. Entonces, ahí ante esta realidad, pues encontramos entonces varios aspectos importantes. Sobre todo, y que por encima de todos esos aspectos que se pueden considerar, retomar el espíritu de Jesús. El espíritu que hemos venido reflexionando, que se ha venido viendo en muchos aspectos en torno a la pasión, ese espíritu de Jesús. Fíjense cómo podemos considerar el espíritu motor de parte de Jesús, que siempre es el amor del Padre, es la aceptación, es la disposición, es la obediencia a la voluntad del Padre, ese espíritu desde Jesús. Y por otro lado, el espíritu humano, el espíritu que se matiza de muchas formas, a veces fingiendo afecto, a veces la misma violencia, el rechazo de Jesús, el encadenamiento de Jesús, el golpear a Jesús, el maltrato de Jesús. Entonces, se fijan que en el fondo siempre hay esas dos fuerzas motoras que tienen el espíritu del ser humano, sea desde la dimensión divina como también en el aspecto humano. Mi reflexión es, me parece identificar que en todos estos momentos se da siempre ese enfrentamiento del amor de Dios y del pecado humano. Por eso también los evangelios al final dirán: Cristo ha muerto, ha dado su vida para el perdón de los pecados, porque es la liberación interior del ser humano que te permite entonces ser partícipe plenamente del gran proyecto de Dios, un proyecto pleno, un proyecto de eternidad. Y esa va a ser siempre la lucha que estamos viendo en estas acciones, pues feas, duras, a las cuales Jesús tiene que enfrentarse. Muchas gracias.
Y vamos a pedirte que saques tus Sagradas Escrituras en el Nuevo Testamento del Evangelio de San Mateo en el capítulo 26, versículo 48, que es el fundamento bíblico de esta reflexión. Vamos a verlo en pantalla y continuamos. Del Santo Evangelio según San Mateo. El traidor les había dado esta señal: al que yo dé un beso, ese es. Arréstenlo. Ale, en esta cita bíblica acabamos de ver cómo es el arresto y cómo es el prendimiento. Como tú mencionabas, a través de una señal de amor, que es el beso, lo prenden y lo llevan preso. A ti como joven, ¿qué te impacta más? Me impacta, uno, que haya sido a través de una demostración de amor. Es decir, como decía el padre, a veces esa traición está enmascarada de palabras bonitas, de gestos amables, y el trasfondo es otro. Y aparte, añadiendo a lo que decía el padre, de cuando, si no me equivoco, Pedro defiende a Cristo porque se lo estaban llevando, y agarra una espada y le corta la oreja a uno de los que venían por Jesús. Jesús decía: suelta esa espada, porque no nos defendemos con violencia. El Señor no es lo que quiere. Y Pedro deja la espada, y Jesús llega y sana enfrente de todos la oreja, y aún así ellos seguían diciendo que Jesús estaba mintiendo sobre que si era el Hijo de Dios. Pero el hecho de que Judas, siendo muy cercano, lo haya hecho, y en su momento se arrepintió, pero no tuvo la confianza de que Dios lo iba a perdonar, le ganó la culpa. No hubo entonces un arrepentimiento sincero, pues lo único que le quedó en su persona fue pues quitarse la vida y no confiar en Dios, más allá de que vio la grandeza de Jesús, no le bastó. Y es pues sí un recordatorio de siempre hacer las cosas con honestidad, y siempre ir con el corazón en la mano, con amor, hacer las cosas con amor, y no hacer mal a nadie, porque como dijo Jesucristo, ámense a los unos a los otros como yo los amé. Entonces no perdonar, amar y pedir perdón. Gracias, Ale. Y bueno, nos vamos a nuestra siguiente pausa. Vamos a ver el paso de la Caravana por la Paz en alguna de las otras comunidades que está visitando, y vamos a ver cómo lo reciben y cómo lo despiden. ¿Les parece bien si vamos a ver esta cápsula de la Caravana por la Paz? Vamos a ver dónde está Maravisión y dónde estamos ahora pidiendo por la paz. Bueno, somos el matrimonio de Alejandro y Nico. Nosotros estamos aquí en la parroquia de Cristo Rey, sirviendo en nuestra zona 5. Es algo grandioso para mí, porque es el Dios vivo que todo lo ve y que se complace en nosotros, sus hijos. Cuántos milagros ha hecho en nuestra vida, y por eso estamos a su santo servicio y muy agradecidos con el Señor. Sagrado Corazón de Jesús es el Dios vivo que nos ama sobre todas las cosas. Es algo maravilloso. Y cuando supimos que veníamos en la procesión, que íbamos a venir, pues con gozo, con júbilo todos, porque es con Él que caminamos en la vida. Sí, hace muchos años sentíamos que algo nos hacía falta, aunque nos esmerábamos por el trabajo y las cosas materiales. Yo creo que es un llamado de Dios, de que tú sientas ese vacío, que hay algo,
Y al acercarnos a la escucha de la palabra de Dios en un curso bíblico, fue como conocimos la grandeza del Señor, y desde ahí seguimos hasta ahorita, pues son ya muchos años en escucha de su palabra, y ahora también estar sirviendo, llevando su bendita palabra con los misioneros, servidores de la palabra. Es algo maravilloso, y incluso con las enfermedades graves que hemos tenido y de las cuales de la nada el médico que te diga, ¿usted cree en Dios? Y yo le digo sí, y dice, pues tómelo como un milagro porque esto no se cura, el cáncer no se cura. Entonces decimos, es algo maravilloso que hemos transmitido a nuestros hijos, a nuestros nietos y a mucha gente que de buen corazón quieran escuchar la palabra de Dios. Sí, de una o de otra manera nosotros como SERS de los misioneros servidores de la palabra seguimos trabajando en nuestra colonia, precisamente hablándoles de quién, de ese Dios que todo lo puede, ese Dios que nos da la paz, la tranquilidad, precisamente para que se den cuenta de ese gran amor que tiene nuestro Padre Dios con todos nosotros. Yo le podría unar a todos esos hermanos que están allá afuera que cada sacramento es un encuentro personal con Dios, entonces que no desaprovechen su niñez, su adolescencia, su juventud, aunque sea ya viejos, nos acerquemos. Todos queremos ir con el Señor al final, entonces desde aquí empezarlo a buscar, a estar con Él, aprender a vivir con Dios. Qué bueno que sigues con nosotros en el programa El Sagrado Corazón de Jesús. Estamos con el tema la sábana santa y la traición de Judas. Y bueno, estábamos ahorita en el bloque anterior comentando el arresto. ¿Cómo se dio ese arresto? Que fue con un acto de amor, pero que fue convertido en la clave para que lo prendieran. Y ahí es donde tenemos al santo reo, al santo preso, al inocente, que lo llevan encadenado en las manos, en los pies, en la cintura, en el cuello, como si fuera un asesino, y aparte lo golpean, lo escupen, lo maltratan. Todo esto está en la sábana santa. Ahí están las pruebas que fue un hecho verídico y real. Padre Víctor. Bien, en torno o secuentemente al arresto de Jesús, desde luego que hay este momento importante en el corazón del judaísmo, que es cuando lo llevan ante Anás y Caifás, y es ahí ante el Sanedrín. Ya era noche y muchos de los ancianos que componían el grupo del Sanedrín, que eran 70, ellos ya estaban en casa casi durmiendo, fueron y los despertaron y los urgieron para que se presentaran porque querían hacerle la condena a Jesús. Los sobornaron. Sí, no tanto ahí bueno, algunos quizás, pero fundamentalmente los trajeron y los presionaron pues para que se hicieran presente, y ahí entonces declarar ya en el sentido mismo del judaísmo el rechazo definitivo de Jesús. Después la última parte pues era ya cuando es presentado al mundo romano para que ya lo crucifiquen. Pero aquí hay una parte fundamental que está cercano al arresto, que es precisamente cuando condenan a Jesús, cuando le preguntan, ¿tú eres el Hijo de Dios? Y entonces él dice, soy el Hijo de Dios. Y eso es una parte muy importante, es una parte medular. Si ustedes recuerdan, recordemos que en los relatos de los evangelios se dice que los evangelistas pues dijeron, esto que se ha escrito es para que crean que Cristo es Hijo de Dios. Entonces, uno de los puntos medulares en nuestra fe cristiana, y sobre todo es reconocer, reconocer, aceptar que Cristo es Hijo de Dios. Y esto lastimó fuertemente
pues al mundo judío, al sistema religioso, a todas las autoridades judías. Y es ahí entonces donde el sumo sacerdote se rasga la vestidura y dice: esto es una blasfemia. Entonces no aceptan, no creen, no reconocen la cerrazón de ellos, que presumían de ser muy religiosos, que conocían muy bien la Sagrada Escritura. Ellos no son capaces de reconocer que la obra de Cristo es grande, es mesiánica, es el Hijo de Dios. Y ahí es lo que es el ultimátum prácticamente. Entonces dice: sí, hay que matarlo, hay que eliminarlo. Nos desacomoda todas las cosas, todo nuestro sistema, diríamos, de religioso, nuestro confort en nuestro estatus, todo lo desacomodaba. Y entonces es ahí donde viene ya desde el judaísmo la condena de Jesús, a tal grado que nosotros podemos, así como en resumen, decir ¿en qué consistió la condena de Jesús? Porque dijo era Hijo de Dios. Y esa parte es fundamental en todo este marco del prendimiento de Jesús, que después ellos, el mismo sistema, para poderse deshacer de Cristo, el mismo sistema religioso, todo el sistema de poder religioso en el judaísmo, entonces presentan a Jesús a los romanos, al gobernador romano, para que entonces lo crucifiquen. Pero aquí hay una parte importante, que es decir, en el corazón del judaísmo, ellos no fueron capaces de reconocer la obra divina de Cristo, es decir, la obra del Padre, la obra de un proyecto de salvación que ya no era meramente económico, político o social, sino un proyecto desde lo más profundo del ser humano. Muchas gracias, Padre Víctor. Vamos a invitarte a que saques nuevamente tus Sagradas Escrituras. Vamos a ver el Evangelio de Jesucristo nuestro Señor, según San Mateo, en el capítulo 26, versículo 63, que vamos a ver en pantalla y ahorita seguimos comentando. Del Santo Evangelio según San Mateo. Pero Jesús se quedó callado. Entonces el sumo sacerdote le dijo: en el nombre del Dios vivo, te ordeno que nos contestes. ¿Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios? Ale, aquí hay un procedimiento jurídico en la sinagoga que fue violado. No se le da derecho de defensa. Convocan al Sanedrín a deshoras y le condenan solo porque dice que es el Hijo de Dios. A ti, como abogado de este proceso, ¿qué te llama la atención? Pues en la actualidad sería corrupción. Se aprovecharon del momento, como ya lo tenían en la mira a Jesús desde días atrás, porque estaba haciendo para ellos un desorden en la ciudad, porque había muchos seguidores, porque muchas personas dejaron de pagar impuestos por las injusticias. O sea, Jesús era una persona muy justa, era una persona que iba detrás de la verdad, de la justicia, y eso no le gustó a los judíos. Entonces, toda esa ira la descargaron en un momento que no era la adecuada y llevaron como todo este arresto a otro nivel. Se tuvieron que haber esperado a que tuviera su juicio, a que él se pudiera defender, y más que nada, lo que, analizando todo este suceso, Jesús se mantuvo callado. Él nunca se defendió, él nunca dijo nada para evitar lo que iba a suceder, porque asimismo él entregó todo a voluntad de Dios y él sabía lo que tenía que pasar. Y simplemente los ancianos se aprovecharon y se dieron cuenta que, lo condenaron en ese momento, querían que fuera muerte, pero no tenían como ese poder para hacerlo, y la única opción que tenía era llevárselo a Pilato.
y que él tomara la decisión, pero los judíos querían, pues, ¿cómo se podría decir? Simular, ¿no? Simular. Porque hubo falsos testigos. Falsos testigos, crearon toda una historia y pusieron a Jesús como el malo, como si estuviera haciendo cosas malas, para que Pilato se convenciera que tenía que hacerlo. O sea, estaban queriendo manipular a Pilato de cierta manera para que tomara una decisión que ellos querían, porque Jesús estaba yendo en contra de las reglas judías. Y pues ya lo que pasó con Pilato, que ya estuvo en sus manos, fue pues otra historia. Sí, gracias, Ale. Aquí me llama la atención, Padre Víctor, cómo ellos utilizan falsos testimonios, utilizan un procedimiento de acuerdo a su creencia judía, diciendo que él había violado las leyes del templo y que eso era, que era otra mentira, era suficiente para poderlo condenar. A ellos no podían condenarlo a muerte, pero llevarlo, como dijiste, al gobernador. ¿Esta condena te parece que era suficiente el haber dicho que era hijo de Dios para ser condenado? Definitivamente que no, porque ya en el Antiguo Testamento también estaba escrito: todos son hijos de Dios. Entonces, como un argumento sólido para condenarlo no lo era. Pero precisamente con todos estos elementos y con toda, o sea, teniendo una visión como más global de la condena de Jesús, pues está lleno de mentiras. Hay acusaciones que están falseadas o que están respaldadas en asuntos no veraces. Y yo creo que en el fondo lo que se pone de manifiesto con todo esto era el rechazo. El rechazo del pueblo, de las autoridades, mejor dicho, de las autoridades judías, el rechazo de Jesús. Jesús les estorbaba. Ese proyecto, esa manera como Jesús presentaba la relación con Dios, era irrumpir en una manera nueva, era salvaguardar el sentido dignificante en la persona. Y esto ni lo comprendieron ni les interesó comprenderlo. Ellos estaban engolosinados en su estatus religioso, ellos vamos a decir, se aprovechaban, vivían de ese mundo religioso y los tenían en una situación cómoda. Entonces era muy difícil realmente que ellos fueran capaces de reconocer en Cristo el gran proyecto de Dios, un proyecto que implicaba cambiar muchas cosas, modificar muchas otras. Claro que esto es un riesgo que sucede cuando hay un sistema que se estructura tan bien que hay un momento en que eso se corre el riesgo de que no seas capaz de identificar lo que es de Dios, lo que Dios mismo te está diciendo. Ya después recordemos que Jesús dirá: los que se dejan guiar por el Espíritu, el Espíritu es como el viento, los lleva, siempre es algo nuevo, los lleva por caminos de novedad, por caminos que no recorridos, y tú no sabes para dónde va, porque cada realidad humana implica respuestas nuevas. Pero a nosotros nos gusta estacionarnos, quedarnos en una situación, y sobre todo cuando es cómoda, cuando de ahí disfrutamos muy a gusto, entonces nos impide reconocer a Dios. Y eso fue lo que pasó ahí. Ellos no fueron capaces de reconocer en Jesús el gran proyecto de Dios. Muchas gracias. Y en este último punto encontramos todas las evidencias en la sábana santa. Me voy a referir a las evidencias físicas. Encontramos desde el momento de la oración, en el huerto de los olivos, la sangre, el sudor y las lágrimas. Encontramos ahorita en este momento los golpes con las cadenas, las bofetadas, los escupitajos, los golpes y las lesiones que él va recibiendo ya físicamente y que se encuentran físicamente en la sábana santa y que han sido estudiadas y probadas. Hasta aquí nos quedamos en este programa, que bueno, pues ya se nos ha acabado el tiempo,
y retomamos en el próximo programa este tema, pero me gustaría pues pedirte, Ale, que terminemos con las palabras del santo del día de hoy, que van a aparecer en pantalla, que ahorita vas a ver, y Ale nos va a leer y vamos a comentar, Padre Víctor, Ale, a manera de conclusión, ¿les parece? Muy bien, adelante. Vamos entonces con las palabras de los santos. La Santa Misa es el acto más santo y divino de la Iglesia, San Francisco de Asís. Padre Víctor, a manera de conclusión, ¿qué nos puedes regalar? Bien, como dice San Francisco de Asís, el más santo y divino. Más santo y divino es precisamente porque muestra precisamente es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios que nos muestra precisamente en la acción de Jesús esa dimensión oblativa, ofrecimiento, y se contrapone a los aspectos humanos en donde uno siempre busca privilegios, busca honores, busca aplausos. Sin embargo, esa entrega de Jesús, esa aceptación del sufrimiento y del dolor que contemplamos en la Eucaristía, pues es realmente una realidad tan fuerte en el Espíritu que nos acerca, que nos hace participar de Dios mismo. Esa es una parte fundamental que nos transforma desde dentro. Gracias, Padre Víctor. Ale, tu conclusión. La Santa Misa es el milagro diario del amor de Jesús. Simplemente no hay nada más divino que pues un milagro que no tiene explicación pues natural, más bien es sobrenatural, y en cada misa se vive ese milagro. Muchas gracias, Ale. Y bien, pues terminamos con la bendición, si eres tan amable, Padre. Bien, pues que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les acompañe siempre en su vida diaria, a ustedes y a toda su familia. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Ya se actualizó. Y a ti te esperamos en el próximo programa para continuar con el tema de la Sábana Santa. Hasta la próxima.